¿Qué tal, hermanos? Acompáñame a leer Santiago capítulo 2, versículos 20 al 26. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Con estos dos ejemplos termina Santiago hablándonos de la fe y hemos pasado ya unos 3 días hablando de la fe. Hoy vamos a ver ejemplos de fe y tenemos a Abraham y Rahab. ¿Qué ejemplo de fe nos da Abraham? Una vez más, la Biblia nos enseña que Abraham fue justificado por la fe y solamente por la fe. Pero la fe de Abraham se manifestó, la fe de Abraham se selló, si así lo quieres ver, con la obediencia. ¿Recuerdas tú lo que Dios le pidió a Abraham? Dios le dice a Abraham, dame en sacrificio a tu hijo, al único hijo al que amas, Isaac. Abraham obedeció, a pesar de todo lo que él podía sentir, a pesar de todo lo que implicaba la obediencia a Dios, Abraham decidió obedecer. Si conoces la historia, sabes que Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. Pero en esa obediencia, Abraham selló o manifestó de una manera eficaz que su fe en Dios era real. Tenemos el ejemplo de obediencia. Dios va a pedirnos a nosotros que si tenemos fe en Él, lo manifestemos por medio de obediencia. Es la obediencia a Dios la que nos permite desarrollar una mejor relación con el Señor. Dice aquí Santiago, lo describe de esta manera. El versículo 23. Y se cumplió la escritura que si Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Déjame decirte, los amigos de Dios no son los que hablan bien de Dios. Los amigos de Dios son aquellos que tienen una relación con Él, una fe verdadera en obediencia. Abraham es nuestro ejemplo de fe. Él es el padre de la fe, dice la Escritura. Y no dice el padre de las obras, dice el padre de la fe. Porque la relación con Dios es por medio de fe, pero esa relación se manifiesta por medio de la obediencia. Luego nos da el ejemplo de una mujer. Esta mujer era Rahab. Rahab era una prostituta. Abraham no era una persona mala, por decirlo así. Sin embargo, tenemos el ejemplo de Rahab, una mujer prostituta, una mujer dañada por el pecado, una mujer contaminada de mente, de corazón y de cuerpo. Sin embargo, algo sucedió en ella. La Biblia nos dice que ella escucha que los espías de Israel llegan a Jericó. Ella los recibe, cree en Dios y su fe en Dios la lleva a esconder, a proteger a estos hombres que estaban arriesgando su vida. La fe de Rahab la llevó a la obediencia. Rahab, esa mujer sucia por el pecado, fue salva no por sus acciones, fue salva por su fe. Ella creyó en Dios, en la grandeza de Dios, pero su fe la llevó a acción. Su fe la llevó a tomar decisiones. Las decisiones específicamente es el proteger al desvalido, al el vulnerable. Esto es interesante. Una y otra vez nos habla la Biblia de esto. La Biblia nos habla que nuestra fe nos lleva a dos cosas: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Es esa la fe que tienes? ¿O es una religión? Mira el ejemplo de Abraham, un hombre que amó a Dios por encima de su propio hijo. Y tenemos el ejemplo de Rahab, una mujer que amó
a su prójimo. Estos eran israelitas, no eran de su raza, no eran de su tribu. Incluso estos venían a invadir su nación, pero ella los protegió por fe en Dios. La fe se manifiesta en el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Es esa tu fe? ¿Tu fe en Jesucristo te está llevando a amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Y está llevándote a amar a tu prójimo para protegerlo, para ayudarlo, para bendecirlo? Si es esa fe la que tienes, significa que tienes la verdadera fe. Pero si tu fe en Dios no te lleva a amar a Dios, no te lleva a amar a tu prójimo, deberías evaluar qué tipo de fe tienes. Tenemos dos grandes ejemplos. Un hombre piadoso, Abraham, y una mujer que no era piadosa, pero su fe la llevó a no solamente ser piadosa, pero salvarse ella y salvar a su familia. Quiero animarte. Tu fe en Cristo debe de manifestarse. Tu fe debe de dar ejemplo a los demás. Tu fe te acerca a Dios y tu fe te lleva también a la acción, a amar a otros. Es importante que de vez en cuando, como hijos de Dios, examinemos qué tipo de fe estamos viviendo. Es muy fácil caer en las manos de la religiosidad. Es muy fácil caer en las manos de la costumbre, de la tradición. La fe es viva, querido cristiano. La fe en Jesucristo da vida, pero también la fe en Jesucristo tiene efectos en la vida del individuo que se manifiestan a su alrededor. Mi oración por ti es que la fe en Jesucristo, la fe que tú tienes, sea manifiesta en tu amor a Dios sobre todas las cosas y en tu amor al prójimo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por estos ejemplos de fe que tenemos en Abraham y los ejemplos de fe que tenemos en Rahab. Señor, ayúdanos a hacer esos ejemplos también para las próximas generaciones. Que nosotros podamos ser un modelo de fe, una persona que no solamente cree en ti, pero se manifiesta en nuestras acciones. Bendice a tu iglesia el día de hoy, en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones.